Buenas tardes muchachos, miren, vamos a reforzar un poquito el material que se les facilitó sobre las clases. Es importante porque nosotros hemos estado de repente haciendo un material, eh, tratando de hacer como una especie de comparaciones. Sin embargo, pues me gusta darles también el material, pues para que ustedes de repente me entiendan un poquito mejor. Nosotros empezamos a hablar sobre lo que era C++ y las características de la programación orientada a objetos, ¿verdad? En base a eso les hice un mapa conceptual en donde va a mostrar los principales conceptos para llegar entonces sí a cómo desarrollar o cómo trabajar con lo que son las clases. Nos dice que la programación orientada a objetos se basa en que se divide en programas, en modelos de objetos físicos o simulados, y que los objetos físicos pueden ser clases, componentes, propiedades, comportamientos y objetos instanciados en clases. O sea que nosotros lo que estamos tratando de decir aquí, que la clase va a permitir que a través de un objeto que vayamos a ir programando o vamos a ir diseñando, nos va a brindar a nosotros un resultado, ¿verdad? Al final, a través, o sea, el resultado final es el objeto que nosotros vamos a estar trabajando. Que la programación orientada a objetos se fundamenta en que el modelo que se construye son los objetos que aparecen en el dominio del problema y que se agrupan en categorías y la clase describe el modo abstracto todos los objetos de un tipo o categoría. O sea, la clase no la podemos hacer en función de que no tenga relación con el objeto que al final vamos a obtener. Y para lograr eso necesitamos realizar una abstracción con las características más importantes de esa clase, para que entonces se logre obtener se logre obtener que el objeto de ese resultado que queremos. Entonces, a través de la programación orientada a objetos se crean las clases, ¿verdad? Donde describe el tipo de objeto y que representan las instancias individuales de una clase. Eso es lo que les estoy diciendo. Algunos conceptos. Tenemos abstracción, que se refiere a las características operacionales esenciales de un problema y expresa solución de dichos términos. O sea, la abstracción es aquello que nosotros vamos a describir de una persona. Por ejemplo, la persona, ella puede hacer muchas cosas, pero nosotros vamos a decir que solamente queremos que realice dos cosas de ese problema sobre la persona. Por ejemplo, bailar y hablar, por decir algo. Estamos abstrayendo información de lo que puede realizar esa persona. Entonces aquí nos dice que la abstracción en C++ con el diseño de una clase que implementa la interfaz, por ejemplo, clase auto, combinación de diferentes partes, motor, 4 ruedas, ahí estamos abstrayendo información sobre ese auto. Objetos. Es algo que visualiza, se utiliza y que juega un papel o un rol, ¿sí? Y puede ser tangible como abstracto. ¿Qué quiere decir esto? El objeto al final, si es el carro al momento que se ejecute va a decir que el carro viaja a mucha velocidad, ¿verdad? Ese es el objeto que al final se logra. Y cuando tangible, pues que se logra tocar, que se logra tocar, sí que se puede tocar prácticamente. Y abstracto es aquello que tú ves, pero que también te da un resultado. Las clases forman parte del TDA, en donde describe tanto el atributo como el comportamiento. Los tipos de datos abstractos, por lo tanto, incluye una descripción del estado del objeto, ¿sí?
La clase siempre va a ir a depender del tipo de datos. Hay que especificar qué tipo de datos es el que nosotros vamos a estar trabajando. Y en clase es la implementación de un tipo abstracto de datos que describe tanto los atributos y sus operaciones, o sea, atributos y comportamientos. En otras palabras, la clase, puedo decir que persona es una clase, o puedo decir que una institución, por decir algo, o algo más simple, un perro o un gato, todo eso yo lo puedo definir como una clase. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que a través de los atributos y de ese comportamiento, entonces yo voy a poder hablar sobre las características importantes de esa clase, ¿sí? Vamos a desarrollarlas. Por otro lado, también tengo las instancias que son variables y que es sinónimo de objetos e instancias. Por ejemplo, la variable tipo auto, objeto auto, o sea, una instancia de la clase auto. O sea, ellas son sinónimos, pueden significar lo mismo. Y el método, que es el envío del mensaje a dicho objeto. Por ejemplo, puedo decir que el método para cuando hablamos de nombre de una persona, entonces sería la acción que va a realizar esa persona, ¿verdad? Juan habla mucho. Esa parte habla mucho sería la acción, el método del atributo que es el nombre de la persona, ¿verdad? O sea que por eso es importante cuando estamos programando, porque ahí nos va a hablar sobre clases, nos va a hablar sobre objetos, nos va a hablar sobre métodos, atributos. Entonces, saber a qué se refieren con todo eso. Bueno, ahorita vamos a grabar la otra parte de este material. Gracias.